Dios poderoso es, desde el cielo reinas ya con sabiduría y amor. Mi Dios poderoso es, mi Dios poderoso es, desde el cielo reinas ya con sabiduría y amor. Mi Dios poderoso es, mi Dios poderoso es, desde el cielo reinas ya con sabiduría y amor. Mi Dios poderoso es, mi Dios poderoso es, desde el cielo reinas ya con sabiduría y amor. Mi Dios poderoso es, mi Dios poderoso es, desde el cielo reinas ya con sabiduría y amor. Mi Dios poderoso es. Muy bien, muy buenos días a todos. Y también saludamos a las diferentes iglesias que en su momento verán este video por medio de las redes sociales. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios porque nos permite un primer día de la semana más para alabarle, glorificarle y también aprender de su palabra. En esta mañana me tocó, creo ya, el último tema de este mes, y es un tema bastante controvertido que vamos a reflexionar mucho, vamos a ponernos a pensar, y fiel a mi estilo, hermanos, vamos a empezar por preguntas profundas, y como esto es una clase, vamos a participar. El tema de esta mañana se titula Satisfaciendo las deficiencias por medio de devocionales en familia. Como hemos notado, en los últimos temas anteriores hemos dedicado una parte a la familia y su integración. Y en esta mañana, pues, vamos a ver cómo satisfacer esas deficiencias por medio de devocionales en familia. Y como dije, quiero empezar preguntando, hermanos, y también quiero de su opinión. La pregunta es, ¿los devocionales, hermanos, son mandamiento o son disciplina? Quisiera que me contestaran. ¿Los devocionales, hermanos, son mandamientos o son disciplina? ¿Qué creen ustedes? Vamos a poner a trabajar las ardillitas. A ver, un sabio, o pregunto directo. Como son preguntas, yo digo que son mandamientos porque se habla en la palabra de Dios que se reunía en los tiempos de Jesús en las casas. Perfecto. ¿Sí, hermano? Yo pienso que no es un mandamiento específico, pero tenemos ejemplos de que la iglesia del primer siglo siempre estaban unánimes y siempre se reunían para eso. Bien. ¿Quién más? ¿Los devocionales son mandamiento o son disciplina? Sí, hermano. Podríamos decir que son las dos cosas, que cuando habla en Deuteronomio que enseñarás la palabra estando en tu casa, en el camino, etcétera, etcétera, y son disciplinas porque hay que esforzarse y hay que tomar el tiempo para hacerlo, y si no nos disciplinamos, pues se pierde. Perfecto. Esa es la respuesta que quería escuchar, porque es mandamiento y es disciplina. Y precisamente tengo como texto base ese texto que la hermana ha mencionado. Sí, sí son las dos cosas, hermanos. Los devocionales en familia es la disciplina espiritual por medio del cual la familia aprende a conocer, a confiar, a obedecer y adorar a Dios. Son tiempos en que la familia, hermanos, en el hogar se reúne para la lectura de la palabra
oración y adoración a Dios. Dice por ahí un escritor que una familia sin oración, que una familia sin devoción es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. Y eso es muy cierto, ¿va? Familia que no se prepara, familia que no fortalece la unión familiar, es una familia que siempre va a estar a la deriva. Decía que es un tema controversial porque, siendo honestos, hermanos, siendo muy honestos, quiero pensar, o a lo mejor me esté equivocando, que muy pocas familias, hermanos, en la iglesia tenemos este hábito, tenemos esta disciplina y hacemos este mandamiento. Yo creo que puedo ver sus interrogantes arriba de sus rostros y siento, ¿verdad? Siento que flaqueamos en esta parte, del cual, siendo honestos, repito, yo soy el primero, ¿verdad? Y en esta mañana venimos a aprender que esto, hermanos, esto es necesario en nuestras vidas, que es la parte muy esencial del crecimiento de todos aquellos que formamos una familia, de los que estamos al frente de una familia, ¿no? Y que es responsabilidad nuestra velar y ver el crecimiento de la familia. Esta disciplina, hermanos, es un aspecto muy importante en cada familia cristiana. Y como vuelvo a repetir, es una actividad descuidada por muchas familias cristianas, repito, del cual yo soy el primero, ¿va? Cuando no hay esa disciplina, hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esas familias? ¿Qué puede pasar? ¿Qué creen ustedes que cuando no hay una disciplina en cuanto a hacer esta actividad en casa? ¿Qué puede pasar, hermanos? Pues, hermano, ¿Sí? pues la familia pierde el interés espiritual y pues se desorganizan en el interés que debemos de tener de prepararnos para pues servir a Dios con todo corazón y ya no depender, que dependo por ejemplo de mi mamá para confiar en Dios, o dependo de mi papá, sino que ese crecimiento se va dando parejo en toda la familia para adorar de todo corazón a Dios y servirle con todo lo que Él nos da y crecer y no desanimarnos, no alejarnos, estar Bien. fieles. ¿Qué más se nota, hermanos, en una familia que no hay esta disciplina o que no ejercemos este mandamiento? Sí, hermano. Pues la disciplina se utiliza para las cosas que son importantes. Sí. Por ejemplo, si a una persona es importante estudiar, se tiene que levantar temprano, con sus tareas, etcétera. Y en lo espiritual, pues es súper importante porque trasciende hasta la eternidad. Entonces, cuando una familia tiene devocionales, está estableciendo un legado para sus hijos, de que sepan, las cosas de Dios son importantes, se les da su tiempo, se les da su situación, nos hace meditar, nos hace, etcétera, etcétera, y eso lo pueden pasar hasta la siguiente generación. En cambio, si no tenemos eso, pues, pobre de nuestros hijos, ¿verdad? A eso iba. ¿Qué calificativos podríamos encontrar en una familia que no tiene esta buena disciplina? Así puntuales. ¿Desunión? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, es que principalmente la disciplina se impone cuando vas a poner una meta. Primero te pones una meta y dices, bueno, esta es mi meta, llegar a este objetivo. Y es cuando ya empiezas a, bueno, para disciplinarme voy a hacer esto y esto y esto. Si hay varios factores en una familia, bueno, ¿qué estamos buscando? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Tenemos desunidad? Vamos a buscar
Sí. Y vamos a empezar a hablar de armonía, de amor, y cómo estás, cómo te va, cómo te sientes, cuál es la meta en la familia, ¿no? Pues hay temor o está la desconfianza, bueno, vamos a ver la confianza y de una manera equilibrarnos para poder hablar. Pero se pone una meta para poder empezar con lo que se Perfecto. disciplina. Muy bien. ¿Qué más? Sí, hermano Dolores. Como el miércoles me gustó la clase que dio el hermano Víctor, porque si vemos en una meta donde estamos, por ejemplo, así como él dio un ejemplo que cuando vamos de un viaje, aunque sufrimos de sueño, cansado, pero tenemos tenemos un pensamiento que vamos a ir a ver esa persona o ese lugar donde vamos a ir. Así yo pienso que también es la vida espiritual, porque yo sé que también en este mundo pues Dios nos ayuda, nos da sus bendiciones y Dios si estamos con Él, pero cuando hay un canto también que dice que también nosotros vamos a dar cuenta. Así Cada es. uno de nosotros. Sí, pero pues, Bien. está difícil que estamos. ¿Cómo notamos que en una familia no hay disciplina o que no se practica la devoción a Dios? La hermana Eunice dio un calificativo, desunión. ¿Qué más? Pues gritos, pleitos. Ujú. Hijos rebeldes, podría ser. Sí. Divorcios en el matrimonio. Intolerancia, violencia familiar, crisis matrimoniales, poco interés, hermanos, poco interés a las cosas de Dios. Y todas estas deficiencias, hermanos, evidencian el estado espiritual de las familias. Y es aquí donde yo quiero llevarlos a la reflexión, ¿no? Aparte de ser una clase, es una clase reflexiva para ver en qué posición estamos, hermanos. Y que esto, hermanos, que esto sea un parteaguas y que nos comprometamos, ¿no? Porque es muy cierto, tenemos una gran responsabilidad, más cuando tenemos hijos, tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros, ¿no? Y vamos a citar, hermanos, el libro de Deuteronomios, en su capítulo 6, sus versículos 4 al 9, es ahí donde vamos a meditar. Deuteronomios capítulo 6, versículos 4 al 9, quisiera que me apoyaran con la lectura. Y aquí corroboramos lo que preguntábamos al principio, que si los devocionales son bíblicos, que si los devocionales son un mandamiento o una disciplina. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantares. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Si somos observadores, hermanos, en este párrafo del 4 al 9 del capítulo 6 de Deuteronomios, encontramos 7 instrucciones, de las cuales 5 hablan en un contexto familiar. Dice el versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando, ¿dónde dice? En casa. ¿Va? Esto nos dice que el devocional, ¿va? El devocional en casa. Dice, estarás estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Regularmente, ¿dónde nos acostamos? En nuestra casa. ¿Va? Y cuando te levantes, y otra vez, ¿verdad? Nos levantamos estando en casa. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes, ¿de dónde? De tu casa. De tu casa y en las puertas de la misma. ¿Va? O sea, aquí si damos cuenta relaciona mucho el hacer el devocional en casa. ¿Va? Y esto nos habla, hermanos, de ese mandamiento que tenemos que hacer. Dice, hermanos, un escritor americano que cada familia cristiana debería ser como una pequeña iglesia consagrada al Señor. Y es que realmente eso forma la iglesia, hermanos. La iglesia está conformada de familias, ¿verdad? Pero en casa, hermanos, en casa, esa familia, esa pequeña familia debería ser como esa pequeña iglesia para consagrada al Señor. Y yo quiero, hermanos, en esta mañana que pensemos cómo estamos. ¿Cómo estamos en ese rubro? ¿Va? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo, hermanos, con este mandamiento? Es más, ¿tenemos esa disciplina? Por eso decía que era un tema bastante fuerte para los que queramos sentirlo así, ¿verdad? Para los que de alguna forma tengamos esa deficiencia, para los que no creo que sea desconocido, porque hemos visto ejemplos, como decía nuestra hermana Katy, creo que decía que esto ya se hacía desde los primeros cristianos, se reunían en las casas, ¿no? Una por una necesidad de adorar a Dios, porque pues no lo podían hacer libremente, ¿verdad? Pero, ¿por qué debemos, hermanos? ¿Por qué debemos hacer devocionales familiares? Primero, porque es un mandamiento bíblico, según el texto que hemos leído. Y también tenemos ejemplos, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, de que esta práctica se realizaba. Vayamos al Salmos, en su capítulo 78, versículos 1 al 7. ¿Qué dice, hermanos? Salmos 78, del 1 al 7. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abre mi boca, ¿sí está bien eso, no? Así. Okay. Abre mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tus tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres las contaron. No las descubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Hasta el 5, no? ¿Hasta el 7? Okay. Para que la sepa la generación venidera y los hijos que nacerán,
y los que se levantaron lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Amén. Dice en el versículo 7, las cuales hemos oído y en el versículo 3, perdón, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres, dice, nos la contaron, ¿no? Yo recuerdo cuando mamá emocionada nos contaba las historias bíblicas, ¿no? Ahora, hermanos, desafortunadamente, y lo digo así con mucha tristeza, la tecnología nos ha rebasado. Yo no sé, pero al menos en casa, hermanos, cuando vivíamos allá en Chiapas, y yo recuerdo cuando tenía 6 años, en las casas se hacían con normal una casa, pero a las afueras, hermanos, había una parte que se llamaba corredor, como un tejabancito, donde estaba libre y donde mamá lo llenaba de macetas. Y papá, como siempre fue aserrador, hacía banquitos de madera rústica. Y ahí nos sentábamos. No había teléfonos, no había wifi, no había todo lo que ahora tenemos, ¿verdad? Y era hermoso, hermanos, era hermoso escuchar las historias bíblicas. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de eso. No sé si lo vivieron, ¿no? Y si lo vivimos, la gran pregunta es ¿por qué no lo seguimos practicando? Porque dice aquí la Escritura que esto se tenía que contar y seguir en generaciones. Y lamentablemente la tecnología llegó para bueno y malo. No podíamos llamarle todo malo porque pues tiene cosas buenas. Pero ¿cómo se ha perdido, hermanos? ¿Cómo se ha perdido esa buena costumbre, ese buen hábito? ¿Cómo se ha perdido cumplir ese mandamiento? Y vean cómo dice Proverbios 22:6, que es un poquito más específico. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso, hermanos, eso tiene que seguir. Lamentablemente, hermanos, ahora las familias jóvenes y modernas no sucede. Leía el otro día una noticia que me causó risa, pero también tenía mucho de profundidad. Dice, las familias modernas, ahora a los padres al asilo, los hijos a las guarderías y pasear a los perros, ¿verdad? Todo cambiado, ¿verdad? Todo cambiado. Y antes era todo lo contrario. Las mascotas eran punto y aparte, se criaban solos, ¿verdad? Ahora no. Ahora los ancianos al asilo, los hijos a la guardería y sí pasear a los perros, ¿verdad? Y yo lo veo mucho ahí por esa zona de la Cacho. No se están caminando por ahí, o alguien vive por ahí. Suele pasar eso, ¿verdad? ¿Cuánto, hermanos, cuánto valor se ha perdido, ¿verdad?, en las familias? Y en la iglesia, hermanos, en la iglesia deberíamos rescatar eso. Porque si no lo hacemos, hermanos, estamos expuestos a desaparecer. Y eso no queremos que suceda, ¿verdad? Tenemos que formar hijos fuertes, hijos creyentes. Y no porque sea una obligación, sino porque aprendan
aprendan a amar a Dios. Y ese amor, hermanos, ese amor surge en los devocionales, ¿no? En las familias. Es muy triste escuchar a un joven decir, yo vengo porque me obligan. No sé si lo han escuchado ustedes, ¿verdad? Yo vengo porque me traen. ¿Y qué pasa cuando llegan a la mayoría de edad? Simplemente toman su propia decisión. Pero eso pasó, hermanos, o eso pasará si no tenemos o si no cumplimos con estos mandamientos y con esta disciplina. Vayamos al Nuevo Testamento, hermanos, y vemos el por qué, hermanos, el por qué el deber hacerlo, ¿va? En Efesios capítulo 6 y versículo 4. ¿Qué dice, hermanos? Efesios capítulo 6 y versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. Crearlo en disciplina. Ahí utiliza la palabra disciplina. Criarlo en disciplina. Y la disciplina es esta, hermanos. La disciplina es amar a Dios, es conocer de Dios. Entonces, hermanos, teniendo ya todos estos textos leídos, ¿por qué debemos hacer devocionales en familia? ¿Por qué creen ustedes, hermanos? Teniendo ya estas referencias bíblicas. ¿Por qué tenemos que hacer o debemos hacer devocionales en familia? Los quiero escuchar, ¿sí? Porque es necesario, hermano, crear familias fuertes en la congregación, que Ujú. tengan temor a Dios, amor y que continúen nuestros hijos con lo que Dios nos ha mandado. Claro. Que tengan una fe verdadera. Genuina, como le decían a Timoteo, ¿verdad? ¿Sí, hermana? Sí, porque nos asegura que nuestra familia permanezca en el temor de Dios. Muy bien. ¿Sí, hermano? Por cierto, una vez en alguna congregación hice una pregunta, así como cuando estaba dando clases como usted ahora. Ujú. Les pregunté, ¿quiénes, levante la mano así sinceramente, quién leyó su Biblia esta semana? Y ninguno levantó la mano. Y yo me sentí triste y a la vez me puse a pensar con quiénes me estoy reuniendo. La espiritualidad y todo eso, como dice usted, hay veces que uno siente próximo a desaparecer, uno entre tanta aflicción, tanto consumo de tiempo en otras cosas, y menos en esto que usted está diciendo. Pero cuando uno, póngale que uno en la casa medita todos los días en la escritura, en la palabra de Dios, en oración, pero no cabe duda que los demás, los hijos, como dice usted, están creciendo, y cuando no hay ese ambiente familiar cristiano, cuando no hay ese convivio espiritual constante, seguramente que también ellos van a tomar otro rumbo y lo van a tomar como si fuera, es como ahorita cuando estamos reuniéndonos, cuando se toma la reunión o los domingos como ya algo natural, como si no pasara nada. Entonces ya estamos en peligro porque no sabemos a lo que venimos. Y cuando falta la palabra de Dios en nuestros corazones, en cada uno, ya hay esa amargura, hay esa depresión, no hay gozo, no hay esa fe ardiente en cada uno de nosotros. Y esto es triste, pues, lo que pasa. Y es muy importante lo que dice, hermano. Es bueno que esto es importante lo que nos está diciendo ahorita, para ponerlo
práctica, ¿verdad? Con nuestra familia, con nuestros hermanos. Sí, y yo quiero agregar, hermanos, que no ocupa de edades. No ocupa de tener hijos pequeños, ¿no? Sería una buena costumbre, incluya con nuestros hijos adolescentes, con nuestros hijos ya grandes, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. Los valores que los niños tienen en la escuela secular, ¿de dónde creen que nace? En el hogar, ¿va? Definitivamente. Entonces la pregunta es, ¿dónde debe nacer el temor a Dios de parte de nuestros hijos? En casa, ¿va? En casa. Entonces, hermanos, por eso es importante, hermanos, hacer devocionales en familia. Porque nos ayuda a cultivar el amor a Dios, ¿va? Porque esas actividades hacen, hermanos, o crean una necesidad en cada individuo. Y como decía nuestro hermano, que el domingo, hermanos, sea una necesidad de venir y no solamente un compromiso, porque no tengo otra cosa que hacer, ¿verdad? Que se crea una necesidad, que se genere esa necesidad, y esa necesidad se va a generar en casa, ¿verdad? En casa. ¿Por qué, hermanos, debemos hacer devocionales en familia? Porque el hogar es el primer lugar donde nuestros hijos aprenden de las Escrituras. Por eso debemos hacer devocionales. ¿Por qué debemos hacer devocionales en familia? Porque Dios fortalece a la familia, salva a nuestras familias, y porque Dios responde a oraciones en familia. Va a ser muy reconfortante saber que nuestros hijos están en la iglesia. Y esto también me lleva a recordar a la reacción de mamá, porque yo no me bauticé delante de mi mamá. Yo un día creo que ya les he contado más de alguna vez, que yo estando en una reunión en Tapachula, en una reunión juvenil, que llegaron los jóvenes de Baxter, de Honduras, ahí sentí la necesidad de bautizarme y lo hice, ¿no? Incluso sin llegar preparado, o sea, con la ropa que yo andaba, y salí mojado me fui a casa, que tenía que viajar como 1 hora y media para llegar a casa, y llegamos como a las 12 de la noche, y le digo, mamá, me he bautizado. Y la reacción de mamá fue de asombro, de alegría y de lágrimas, ¿verdad? Porque se había cumplido en ella quizás las peticiones de su corazón, ¿no? Hermano, ¿puedo hacer un comentario? Claro, hermano. No quería para no quitarle mucho el tiempo, porque a veces me extiendo. No. Los devocionales, no se puede establecer como una iglesia reunida No. para un culto de adoración. Es un tiempo determinado para reunir a la familia y estudiar las Sagradas Escrituras, pero no decir que es la iglesia que está en ese momento cumpliendo con un mandamiento a Dios, porque cuando la iglesia se reúne para cumplir un mandamiento a Dios implica muchas otras cosas que no se hacen en un devocional. Claro. Pues esa es una. La otra, las observaciones que he estado escuchando. Es cierto que es muy importante los devocionales para preparar a nuestros hijos, porque qué padre que verdaderamente ama a sus hijos y tiene el temor de Dios e instruye a sus hijos
para que vivan en el temor de Dios, no va a estar preocupado. Los devocionales, ¿verdad?, son parte para eso, para que en familia los padres sigan impartiéndoles enseñanza en el temor a Dios, pero con la mentalidad, ¿sí?, de que, otra opinión que oí ahorita, de que cuando los hijos crecen, es cierto que deben de llevar los principios del temor de Dios que aprendieron de sus padres en los devocionales, pero no siempre sucede así. Por las razones, hablan de que la tecnología, hablan de que todo, pero un verdadero cristiano no va a dejar que la tecnología se imponga sobre su fe, sobre lo que cree, para robarle el tiempo y para robarle su salvación. ¿Por qué digo esto? Porque usted comenzó con las enseñanzas de los padres en el Antiguo Testamento, y los hijos de los profetas y del pueblo de Israel de aquel tiempo fueron instruidos al extremo en el temor de Dios, y en el tiempo en que sus padres vivieron, todos ellos vivieron en el temor de Dios. Pero esos principios que ellos aprendieron, hablando de los hijos del pueblo de Israel, una vez que sus padres ya no estuvieron, tuvieron que enfrentar lo que ya sus padres les habían enseñado y habían visto en ellos, pero fracasaron. Muchos de los hijos fracasaron. Entonces, a donde quiero ir es que hay ese riesgo. Yo no puedo decir, porque yo, cuando tuve a mis 5 hijos, nos sentaba en la mesa antes de comer o desayunar, leíamos la Biblia, cantamos hasta coritos. No por eso voy a asegurar que cuando ya no esté, mis hijos van a continuar. Mi deseo es que ellos continúen, Claro. pero hay un riesgo, porque es una responsabilidad directa de ellos. Y es a donde quiero llegar. Los padres del pueblo de Israel, sin duda, tenían el deseo que sus padres continuaran en el temor de Dios, pero dice la Escritura que después de la muerte de sus padres, muchos de ellos se olvidaron de las enseñanzas que habían aprendido. Pero voy a leer porque ya se lo va a acabar, pero no quería opinar. Voy a leer este pasaje, si me permite. Sí, adelante. Sí, claro. Ok, en el libro de Jueces capítulo 2, este es para todos, para que lo escuchemos. Jueces capítulo 2, voy a leer varios versículos, dice, porque ya, voy a leer desde el verso 6, porque ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel, y los hijos de Israel que habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová, él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Verso 10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó, dice, después de ellos otra generación, dice, que no conocía a Dios, o que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Será cierto esto? Claro que no, porque estamos hablando de descendencias, ¿sí? Y estamos hablando de padres que habían visto todo lo que Dios había hecho con ellos. Y que sin duda, regresando al libro de Deuteronomio, es lo que les transmitieron. Y en otros libros se ve que los padres les transmitían esas cosas a sus hijos. ¿Cómo es posible que después de muertos ellos, su descendencia, muchos de ellos ya no respetaron? Entonces, hermanos, los devocionales son importantes. Tal vez no los pueden tomar como un mandamiento, pueden tomarse como una opción o una oportunidad más para enriquecer la espiritualidad y la responsabilidad que tenemos ante los ojos de Dios. Porque muchas veces el poco alimento que recibimos en media hora de una clase
no es suficiente para sostener todas las pruebas que vienen en la vida de uno. Por lo tanto, en la casa es necesario reunirse, leer la Biblia. Si tenemos hijos, para instruirles, explicarles, preguntarles, hacer oraciones con ellos. Ese es el propósito del devocional. Ahorita, hermano, esto que estamos haciendo no es el culto de adoración, es un devocional. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? No somos distintas familias, ¿verdad? Porque el devocional puede hacerse en familias, ¿verdad? Personales, yo con mis hijos, o puede hacerse con devocional con hermanos que yo invite a mi casa para tener un devocional. Sí, así es. Eso es lo que quería explicar. Muy bien. Y por eso a eso iba. ¿Cómo ayudan estos devocionales, verdad? Primero, aceptar responsabilidades y dejar en los corazones esos valores, ¿verdad? Y como decía el hermano, ya dependerá de ellos en la mayoría de edad si lo ejercen o no, ¿verdad? Pero la responsabilidad como padres es sembrar en los hijos el temor a Dios, independientemente de las decisiones que podamos tomar más adelante, ¿verdad? Sí, mire, porque hay el ejemplo, hablando de generaciones, en la familia de Timoteo. Él continuó en las enseñanzas de su abuela. ¿Sí? Sin embargo, hay muchos, por ejemplo, en la Biblia, que los hijos no siguieron el ejemplo de sus padres, hablando del Antiguo Testamento. Así es. Pero vamos a pensar en positivo, ¿no? Así es. Vamos a pensar que la obrera va a continuar. Los padres que ahora formamos esta iglesia, vamos a pensar que nuestros hijos serán buenos cristianos y buenos temerosos de Dios. Entonces decía que cómo ayudan entonces los devocionales a aceptar las responsabilidades, enseñar nuevos valores, a hablar siempre con la verdad, sin mentiras, porque esto es parte de los valores, amar a Dios de todo corazón, amar a Dios con las enseñanzas bíblicas y algo muy importante, hacer que more el Espíritu Santo en el hogar, orar siempre juntos, como decía nuestro hermano, y una asistencia familiar asegurada, una reunión que nos una como familia. Y hay un texto que a mí me gustó mucho cuando lo estaba leyendo y no quiero dejarlo de leer, aunque ya el tiempo nos ha ganado. Lucas 11:17. Y esto, hermanos, es importantísimo. Lucas 11:17. ¿Qué dice, hermanos? Dice, vino pues Jesús y halló que aquí había 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Esa? A ver, permítame. Eso es 11:17 de Lucas, ¿verdad? Lucas. Ya yo estoy fuera del texto. Lo voy a leer. Dice 17. Ya estoy en el libro correcto. Dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Así es. Toda casa dividida, hermanos, se derrumba. Entonces, para esto sirven los devocionales familiares, para que no se desborone la familia, hermanos. Y eso es una razón bastante importante para tomarla en cuenta. Si queremos una familia unida, tenemos que estar siempre, hermanos, en comunión o haciendo este tipo de ejercicios en casa. Si no tenemos una familia unida, hermanos, por los devocionales, esto pasará, ¿verdad? Se va a derrumbar todo. La división, hermanos, la división de pensamientos es un destructor de la familia. En toda organización organización social y divisiones personales, eso es lo que sucede cuando hay diversidad de pensamientos. En la casa pasa algo muy curioso, en nuestra familia, en la mía, con mis hermanos y la familia de nuestros padres. Al menos en casa de mamá,
todas sus hermanas o toda la familia son testigos de Jehová. Y en la familia de papá, todos son de la luz del mundo. Pero cuando se reunían, ¿no? Previamente se decía, en nuestras reuniones no vamos a hablar de religión, para que estemos en paz, ¿verdad? Y así lo hacían, ¿verdad? Convivían en paz, no tocando temas religiosos, ¿verdad? Y qué triste, ¿verdad? Qué triste. Por eso decía que la diversidad de pensamientos muchas veces divide a las familias. Y en nuestro caso, hermanos, yo no quisiera que un día Hillary se hiciera de otra religión, ¿verdad? Porque chocaríamos. Y esa es la intención de los devocionales familiares, que nuestros hijos sigan el camino que les hemos enseñado, y sobre todo nosotros que estamos en la verdad. Efesios 4:3 nos invita a procurar a mantenernos siempre unidos. Vamos a leer, hermanos. Vamos a tomar unos minutos más. Efesios 4:3. Y sí, cierto, yo pensé que iba a darme el tiempo, pero no. Efesios 4:3, ¿qué dice, hermanos? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así es. Procuremos, hermanos, como familia estar siempre unidas. Y ese es mi deseo en esta mañana, de que nuestras familias, hermanos, estén siempre unidas, ¿verdad? Y si el devocional familiar en casa lo logra, ¿por qué no hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué no hacerlo? Bueno, hay muchos textos que van a quedar pendientes, pero quiera Dios que se haya entendido, que haya sido, como dije al principio, de meditación y también de aprendizaje. Y no sé si quieran comentar antes de terminar, ya para... ¿Sí, hermana? Mi Dios poderoso, Dios y Rey, desde el cielo es tu poder, y tú reinas ya, mi Dios poderoso, Dios. Mi Dios poderoso, Dios y Rey, desde el cielo es tu poder, y tú reinas ya, mi Dios poderoso es. Mi Dios poderoso, desde el cielo, reina en el cielo, con sabiduría, mi Dios poderoso es. Mi Dios poderoso, desde el cielo, reina en el cielo, con sabiduría, mi Dios poderoso es. Mi Dios poderoso es, mi Dios poderoso.